A grandes rasgos, ¿en qué consistía esta estructura de corrupción, esta posible estructura de corrupción? Mire, lo que sucede es que, tal y como le he dicho, cada gaveta que abrimos encontramos una rata muerta. Frase que ya se ha popularizado. Viralizado, ministra. Aquí ya varios la han usado, lo de la rata. Pero cuéntenos esta rata, ¿en qué consiste? Mire, consiste en que cuando tomó posesión el director de nosotros, de Fogavi, empezó a encontrar una serie de incongruencias en los expedientes, en las solicitudes para subsidios, y se detectó a través de cámaras, porque ahí hay cámaras en toda la institución, que había un joven que se dedicaba a, ¿qué le digo?, a quitar hojas de expedientes y a poner firmas por todos lados. Encontramos actas falsas, y cuando vimos los movimientos de este joven, pues se le despidió, y en las cámaras se vio que habría archivos, y el día que se despidió y empezó a destruir papelería que tenía en todos los archivos con él. Y mucha de esa papelería obviamente era papelería que tenía alguna relación con los expedientes dados para los subsidios. ¿Eso quedó en cámara registrado? ¿Es una grabación de que ustedes disponen de una copia, señora ministra? Así es. Fíjese que nosotros pusimos el jueves, el director de Fogavi puso desde la semana pasada la denuncia en el Ministerio Público contra esta persona. Una vez se le destituyó, se mandaron las pruebas, se puso la denuncia. Al mismo tiempo denunciamos también cómo se ve una persona que entra a Fogavi en las cámaras. Así fue como empezamos a investigar muchas cosas. Pues que entra alguien a Fogavi, ni siquiera pasa por la recepción, sino que entra directo, ¿verdad? Con un sobre manila un poco gordo, no sé cómo decirle, inflado. Y luego se mete a una oficina y de inmediato al ratito sale y el sobre ya sale planito, pues. Entonces empezamos a investigar todos estos temas, Luis Felipe, porque eran temas sospechosos. Al mismo tiempo sí empezamos a ver solicitudes de subsidios. Encontramos que en noviembre, el 20 de noviembre, para ser más específicos, del mes de diciembre, 20 de noviembre de 2023, autorizó la Junta Directiva de Fogavi 10.660 subsidios en una sesión. Se dice, ¿cómo es posible que en una sesión puedan autorizar 10.600 expedientes? Pero bueno, al empezar a buscar esos famosos autorizados, 10.600, se encuentra un libro donde se levantan las actas y se le pone la autorización ya para poder dar un subsidio. En cada una había un acta y luego habían 2 hojas vacías, o sea, en todo el file se le enseñó ayer a la prensa. Mire, hojas en blanco, firmadas y selladas, o sea, usted dice, ¿cuándo usted va a poner su firma y su sello como autoridad, como responsable, para que ahí pongan cualquier cosa? Pues esas eran hojas móviles de un libro autorizado por Contraloría General de Fuentes. Solo para que quede totalmente claro para la audiencia, señora ministra, estas imágenes que se captaron en las cámaras, ¿son de cuándo, para ser totalmente claro? Son del mes de febrero, que cuando nosotros ya empezamos a revisar todo, ¿verdad? Todo cómo estaba la situación en Fogavi. En febrero se empezaron a ver cámaras, se vieron las cámaras cuando se supo que no, todas esas incongruencias, ¿verdad? De actas, de firmas, firmas falsas, o sea, firmas variadas, o sea, firmas que no corresponden a la firma original que vienen en los expedientes de estudios socioeconómicos de las personas. Se lo pregunto porque la lógica diría que esta gente pudo haber destruido esta evidencia antes.
Entonces, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Cómo? Se lo pregunto por esto, porque digamos, esta evidencia que usted, porque es lo que llama mucho la atención de esas imágenes captadas por las cámaras, esta evidencia pudo haberse destruido antes, digamos, gobierno anterior o algo así. Ustedes no se han planteado esa interrogante. ¿Qué pasó ahí? Pues mire, la verdad es que posiblemente nunca se pensó, creo yo, en la mente de ellos. No pensaron que esto pudiese descubrirse o que iban a continuar en sus puestos. No les sé decir qué se pudo haber pensado, pero cuando se empezó a tener sospechas de esta persona, se empezaron a revisar cámaras. Y ahí se ve claro, incluso, ¿sabe? Que se ve claro el día que la de Recursos Humanos y el auditor se presentan a su oficina y le dicen que va a ser despedido. Y se levanta el acta pues para despedirlo, ellos se alejan, eso se ve en cámara también, se alejan y él empieza a abrir gavetas y a destruir papel, y cuando alguien avisó posiblemente que estaba destruyendo papel, se le dijo que por qué estaba destruyendo papel y él dijo que eran documentos personales, pero la verdad es que hay en custodia de nosotros una bolsa completa de esas bolsas de basura, con todo el papel destruido, que se le logró todavía consignar, digamos, porque según hablan los otros que estaban, los testigos que estaban ahí con él, había sacado ya a la basura una bolsa más. O sea, cuando se le dijo, mire, usted se va, empezó a destruir expedientes, y sí, ahí está la bolsa, la tenemos en custodia también, y esa está para pruebas al Ministerio Público en la denuncia que se presentó. Ministra, ¿a cuánto ascendía cada uno de estos 10.660 subsidios que se aprobaron el 20 de noviembre de 2023? Mire, son 35,000 por 10,000. Estamos hablando, en este momento no le tengo ese dato, pero pero son 35,000 por subsidio. Sí, así es, y son 10,000. 660 nos dijo. Sí, así es. Son, según la calculadora, 373 millones de quetzales. ¿Y quiénes eran los potenciales beneficiarios de estos subsidios? Mire, son beneficiarios de estos subsidios en particular. Son beneficiarios de Alta Verapaz y Baja Verapaz, lugares donde encontramos también desarrolladoras que tienen hasta una desarrolladora, por ejemplo, tiene 10, 12 empresas. Pues ya investigando usted se da cuenta que pertenece a la misma desarrolladora. Entonces ellos se iban con la gente a recibir, siempre les pedían un anticipo de dinero o les pedían el valor del subsidio. Encontramos también un acta donde alguien entregó 53,000 quetzales provenientes de aporte de las personas. O sea, se les pedía, mire, nos tienen que dar cierta cantidad, hasta 700 personas quetzales, manifiestan los pobladores que han llegado ahí a quejarse. O sea, mira, ahí es cola en Foguavi, es cola de personas denunciando que se les estafó, ¿verdad? Que se les estafó, que pasaron 8 meses, que pasaron 6 meses, y la tienda, ayer mostramos a la prensa las fotografías de las personas que muestran sus terrenos y esperan sus subsidios. Y cuando usted ve, como le digo, esa acta que se levantó ese día en la sesión del 20 de noviembre, para ser más exactos, todas las actas de todos los subsidios, de esos 10,000 y pico de subsidios, tienen hojas móviles firmadas y selladas en blanco, ¿verdad? Así incorporadas en esos libros. Señora ministra, a esta charla se ha unido el señor Walter Monroy, que es el director del Fondo para la Vivienda. Así que, señor Monroy, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días a la audiencia. Buenos días a la señora ministra. Mira, Beatriz Colmenares, con la siguiente pregunta para usted. Sí, y quisiera preguntarle detalles de estas denuncias que nos está comentando la ministra de Comunicaciones. ¿Qué nos puede ampliar? Sí, con relación a
denuncia que se puso con el colaborador Brandon Joel Gramaco, pues ya la ministra explicó perfectamente bien. Él fue destituido. Cuando se le notificó la destitución, él pues recibió los documentos y posteriormente se dirigió a su área de trabajo y se dirigió al área de trabajo a destruir papelería que tenía él en resguardo. Al final, cuando se detectó en las cámaras el movimiento que él estaba haciendo, se notificó a la directora de Recursos Humanos y se hizo presente con otra persona del Departamento de Recursos Humanos a hacerle ver que realmente lo que estaba haciendo era incorrecto. Él argumentó, como bien decía la ministra, que era papelería personal, pero al final realmente él estuvo sacando hojas de diferentes expedientes que tenía dentro de su archivo y su escritorio, situación que no es correcta, pues. Entonces, derivado de eso y en base a la evidencia, se puso la denuncia la semana pasada en el Ministerio Público contra esta persona. Se dieron todos los elementos de prueba, a excepción de las bolsas con el material destruido, que el Ministerio Público no las recibió, pero las tenemos en resguardo aquí, a solicitud de ser entregada cuando se nos pida. ¿Por qué no recibió el Ministerio Público ese material que ustedes tienen en bolsas plásticas? Lo único que no recibió el Ministerio Público son las 2 bolsas donde se tenía recolectado el material que él destruyó en las destructoras de papel. Pero es un material que, digamos, es la buena parte de la clave de lo que ustedes descubrieron en las cámaras. ¿Cuál fue el argumento del Ministerio Público para decir no nos interesa? Pues se argumentó que no lo recibían y que se quedaba en resguardo, y entiendo que lo van a solicitar en el proceso de seguimiento a esta denuncia. Al final, Luis Felipe, aquí tal vez lo más importante es que muchos de los documentos que hemos ido encontrando dentro de todo el proceso que hemos estado analizando aquí dentro de la institución, realmente hemos encontrado material, documentos con falsificación de firmas, documentos alterados, códigos alterados de las resoluciones de certificación de junta directiva. O sea, aquí encontramos de todo, y realmente la información que se tiene en la base de datos para yo proceder como director ejecutivo a realizar pagos no me da la certeza que yo voy a realizar un pago del 60%, del 90%, porque tengo la garantía que la base de datos me dice que las casas están terminadas. Hemos encontrado un montón de proyectos donde hacen falta que concluyan casas, les hacen falta puertas, ventanas, les hacen falta construir casas, o sea, una serie de situaciones que no permite a una autoridad con tranquilidad dar la orden para pago, porque después vamos a ser objeto de algunos señalamientos. Entonces, estamos haciendo un proceso de supervisión dentro de todos los proyectos que ya están en etapa para pago, para tener la certeza que vamos a pagar a empresas que cumplieron. Señor Monroy, volveremos a ese tema, pero con nosotros está la ministra Yasmín de la Vega, que es la titular de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y quisiera ir a un aspecto más general. Vuelvo a su declaración de días atrás aquí en Emisoras Unidas, ministra, eso de que cada gaveta, una rata muerta. Hubo comentarios respecto de lo que en algún momento usted platicó aquí con nosotros, del libramiento de Chimaltenango, de esa obra judicializada, no se puede tocar. El caso de Odebrecht, también la obra no se puede tocar. ¿Usted no teme que se empiecen a judicializar varias obras que no se puedan tocar y eso detenga mucho la obra pública? Fíjese, Luis Felipe, que en el transcurso de la gestión, yo he recibido esos que me dicen, esta obra está judicializada, o sea, está intervenida legalmente, pero como yo soy un poco necia, decía mi mamá, yo me pongo a ver, no, pero veamos, encontremos una salida, es que no puede ser, y me he ido, como le digo, a abrir gavetas, ¿verdad?, para realmente saber si es lo que es de la realidad, y me he encontrado con sorpresas. Por ejemplo, le hablo de una sorpresa, la ruta que va del Molino a la frontera con Valle Nuevo, El Salvador, y de Molino hacia la frontera con San Cristóbal, mi información en caminos era que no la podía tocar, que no podía hacer nada, y yo me pongo a investigar y a ver, bueno, qué empresa es la que realmente tiene esta. Cuando sé qué empresa la tiene, mandé a llamar a los propietarios de la empresa y les pregunté qué es lo que estaba pasando, y ellos me comentan
que la obra no está intervenida legalmente, que simplemente no se les había pagado una última estimación y que tenían ellos 2 gobiernos, estamos hablando 8 años, ¿viste? Que vamos a El Salvador y vamos protestando por esa serie de baches y señalización que estamos en la carretera. Y cuando yo me doy cuenta, y no era por eso, sino simplemente me dice la empresa, mire, nosotros no nos prestamos, nuestra ética, nuestros valores no nos lo permiten al juego que han tenido estos gobiernos. Nosotros tenemos confianza que este gobierno va a hacer las cosas diferentes y esa obra no está intervenida. Entonces, estamos viendo ya el proceso de iniciarla, o sea, ya se inició, de hecho, ya iniciamos, ya se levantó un acta de la suspensión, disque, ¿verdad?, que tenían ellos temporal, y se va a prever, pues, ya a futuro, cómo se vamos a ver la parte financiera de poderla reprogramar dentro de nuestro presupuesto. Ustedes, los guatemaltecos, van en este momento de la carretera El Salvador a la frontera con El Salvador, por los 2 lugares, Valle Nuevo y el otro lugar de San Cristóbal, y la carretera ahorita está nítida. La carretera está, ya está bachada, la carretera está señalizada, ya está en ejecución. Luego dije, bueno, si me pasó esto con esta ruta, me fui nuevamente a la dirección de caminos, porque le digo, yo suelo ir a las instituciones porque me gusta abrir gavetas y pregunto sobre la ruta de Odebrecht, la que va a Retaluneu. De hecho, no solo pregunto, yo voy a esas rutas, voy a revisarlas. Ahí he sacado las publicaciones donde yo he estado personalmente viéndolas. Digo, no puede ser, ¿cómo vamos a tener esto igual tirado? Y lo mismo, Luis Felipe, o sea, esa ruta la vamos a empezar nuevamente. Simplemente están en proceso legal las personas, o sea, las personas que cometieron los actos anómalos en el caso de esta ruta. Pero la ruta fue liquidada. Imagínense cuando nos ponemos a buscar papeles, la esta de Odebrecht llegó a su proceso de liquidación final. Entonces, ahorita, ¿qué me toca a mí? Empezar a ver cómo en el presupuesto vamos incluyendo, cómo hacemos para ir nuevamente a sacar ya el diseño de los tramos, que son ciertos tramos los que están suspendidos, se los dejaron tirados, pero más no así se están haciendo. Dejarlos tirados. Sabemos que usted tiene una situación, señora ministra, y tenemos un par de preguntas más, ya que el tiempo es escaso. Así es. Con el siguiente. Así es, ministra. ¿Qué pretendían, según usted, con hacer creer que la obra estaba judicializada? Mire, no nos explicamos, como le digo, a qué nivel llega la corrupción en las esferas, desde las esferas altas y bajas, porque ¿por qué razón no anteponer los intereses de un pueblo, los intereses de una sociedad a intereses personales? ¿Por qué simplemente, no les sé decir, son 2 gobiernos que, falta de voluntad, llamémosle falta de voluntad de hacer las cosas? Hablando de eso, señora ministra, y apelando al poco tiempo que usted tiene, ¿usted considera que después de abrir todas esas gavetas donde ya encontró lo que usted nos ha contado, todavía le falta abrir las grandes gavetas, los grandes negocios, los que verdaderamente hicieron millonarios a muchos, según lo que se cree desde afuera? Mire, Luis Felipe, estamos de gaveta en gaveta, de negocio en negocio. Al final nosotros, como le comento, tenemos que trabajar y darle una respuesta al pueblo de Guatemala. Hemos iniciado ya muchas carreteras que en su momento, como le digo, yo encontré todo parado, todo suspendido, así como se lo digo, y se lo digo con propiedad, porque yo fui a esas rutas, no me están contando historias, pues yo fui a supervisar cada uno de los diferentes departamentos. Yo he estado en todo el país, me faltan 3 departamentos porque no me ha dado tiempo relativamente, pero yo he ido a las rutas principales, le he dado prioridad a las rutas fronterizas y todo estaba parado por falta de pagos. Entonces hemos ya iniciado lo que tenía suspendido, y obviamente vamos a revisar costos. Eso lo saben los contratistas, que estamos revisando costos
y ya en el camino nos iremos reajustando, porque tampoco puedo parar el ministerio, no puedo parar el país, pero sí tengo que trabajar conscientemente, porque mire, es a todo nivel. Cuando usted viene y le dicen, bueno, vaya, hay que firmar ya la renta de todos los edificios que tiene el Ministerio de Comunicaciones, que alquila por otros lados, y yo digo, yo no voy a firmar contratos que vienen ya del año pasado, yo no voy a firmar. Y cuando vamos a revisar y a ver con los diferentes propietarios, eso ya es otro tema, me pasé otro tema, pero vamos a ver con diferentes propietarios y yo digo, esto no puede ser, yo no voy a pagar esta cantidad por este edificio. Cuando ya ven que uno no va a pagar y que va a renegociar, le bajan el 30 y el 40%. No quiero pensar mal, pero ¿por qué así por así? Mire, sigan, sí vamos a poder rebajar la renta. Entonces eso no puede ser, Luis Felipe, todo está a ese nivel. Y así hemos nosotros, como le digo, yo esas dos rutas que estaban desjudicializadas, pues ya van a estar activas. En estos días nos vamos a poner a ver qué podemos hacer con el libramiento de Chimaltenango también, porque de repente encontramos sorpresas ahí. Hemos encontrado tantas sorpresas que no me cabe la duda que también podemos, diría yo, desentramparlo pues y seguir adelante, pero ya con la voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.